Saludos amigos. En este video vamos a calcular la fórmula química y molecular de un compuesto. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. En laboratorio se determinó la siguiente composición porcentual de un compuesto: 92.3% de carbono y 7.7% de hidrógeno. Las preguntas que resolveremos son: ¿cuál es su fórmula empírica? Y si la masa molecular es 78 unidades de masa atómica, entonces ¿cuál es su fórmula molecular? Para empezar, debemos entender que la composición porcentual de un compuesto dado en masa significa que, en este caso, si tenemos 100 UMAS de este compuesto, entonces podemos afirmar que 92.3% de esta masa corresponde a carbono y 7.7% de esa masa corresponde a hidrógeno. Entonces, si tengo 100 UMAS de compuesto y lo multiplico por 92.3%, obtengo entonces la cantidad de UMAS de carbono que hay en ese compuesto. En este caso, 92.3 UMAS de carbono. Para el hidrógeno, si tengo entonces 100 UMAS de compuesto, entonces al multiplicar por 7.7% obtengo 7.7 UMAS de hidrógeno. Hasta aquí podemos entonces concluir que parto de una cantidad arbitraria, o sea que yo la defino a mi gusto, 100 UMAS de compuesto. A ese 100 UMAS de compuesto les aplico los porcentajes que hay de cada átomo, los porcentajes en peso, lo que llamamos composición porcentual. Hago la multiplicación para cada especie de átomo de la cantidad total de UMAS de ese compuesto por el porcentaje en masa de ese átomo en ese compuesto y obtengo entonces para el carbono 92.3 UMAS y para el hidrógeno 7.7 UMAS. Con las unidades de masa atómica de carbono y de hidrógeno, entonces para cada especie de átomos voy a calcular la cantidad de átomos que hay en 100 UMAS. Para hacer esto, entonces procedo a, en el caso del carbono, debemos entonces, en nuestra tabla periódica, leer el peso atómico del carbono. El peso atómico del carbono es igual a 12 UMAS. Por lo tanto, si tengo 92.3 UMAS de carbono y divido entre el peso atómico de un carbono, entonces voy a obtener el número de átomos que hay en 100 UMAS de compuesto. Esta división da 7.7 átomos de carbono. Hacemos lo mismo con el hidrógeno. Entonces tenemos en nuestra tabla periódica que el hidrógeno tiene un peso atómico de 1 UMA. Si deseo conocer entonces la cantidad de átomos de hidrógeno que hay en 100 UMAS de compuesto, entonces debo dividir la cantidad de hidrógeno que hay en UMAS, o sea 7.7 UMAS, entre el peso atómico del hidrógeno, que es 1 UMA. Esto es igual
a 7,7 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, podemos concluir que en 100 UMAS de compuesto hay 7,7 átomos de carbono y 7,7 átomos de hidrógeno. Vamos entonces a construir la fórmula empírica de este compuesto. El compuesto tiene carbono e hidrógeno. Escribo los símbolos de carbono e hidrógeno y en los subíndices voy a escribir el número de átomos que he encontrado para cada uno. 7,7 átomos de carbono y 7,7 átomos de hidrógeno. Voy a escoger, ambos dieron el mismo valor, 7,7. Por lo tanto, el valor que escojo es 7,7. ¿Para qué lo escojo? Porque los subíndices que acabo de escribir los voy a dividir entre ese número. Entonces tengo carbono 7,7 dividido 7,7 y en hidrógeno el subíndice es 7,7 dividido 7,7. Simplificando tenemos que el carbono queda con su índice 1 y el hidrógeno queda con su índice 1. Por lo tanto, la fórmula empírica del compuesto es C1H1 o lo que es lo mismo CH. Ahora, para calcular la fórmula molecular del compuesto, debo calcular entonces el peso molecular de la fórmula empírica, el cual voy a llamar peso molecular de la fórmula empírica. Como hemos visto en videos anteriores, entonces el peso molecular de ese compuesto para la fórmula empírica es el siguiente. Peso atómico de carbono por el número de átomos de carbono más el peso atómico del hidrógeno por la cantidad de átomos de hidrógeno en la fórmula. Entonces, este es el aporte del carbono, este es el aporte del hidrógeno y por lo tanto el peso molecular de la fórmula empírica es igual a 12 más 1, o sea, 13 unidades de masa atómica. Para calcular la fórmula molecular, entonces debemos hacer la siguiente división. Debemos dividir el peso molecular del compuesto entre el peso molecular de la fórmula empírica. Según el ejercicio, la masa molecular o peso molecular del compuesto es 78 UMAS. Y la fórmula empírica nos da que su peso molecular es 13 UMAS. Al hacer la división, entonces tenemos lo siguiente: 78 dividido 13 es igual a 6. Esto significa que la relación en masa entre el peso molecular del compuesto y el peso molecular de su fórmula empírica es de 6:1. ¿Esto para qué nos sirve? Entonces vamos a escribir la fórmula empírica y vamos a multiplicar los subíndices de la fórmula empírica por la relación masa que hay entre la fórmula empírica y la fórmula molecular. Esto significa que el nuevo subíndice del átomo de carbono es 1, que es el subíndice de la fórmula empírica, por 6, y el hidrógeno es el subíndice de la fórmula empírica también por 6. Por lo tanto, la fórmula molecular es C6
H6. Hemos llegado entonces al final de este video. Hemos calculado la fórmula empírica y la forma molecular del compuesto C6H6. En un próximo video vamos a calcular más fórmulas empíricas y más fórmulas moleculares. Hasta pronto.